Ocasionalmente nos preguntamos cómo es que Dios hace las cosas. Alguien afirmó en una ocasión que la pregunta más descuidada en los púlpitos cristianos es la pregunta ¿cómo? No sé si eso sea cierto, pero yo lo he visto muchas veces. A veces nosotros salimos de una reunión y estamos maravillados con lo que se dijo, nos impactó el mensaje, pero cuando llegamos a nuestro diario vivir, nos hacemos la pregunta, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo realizo? Y creo que sí tenía razón la persona que afirmó que la pregunta ¿cómo? Es una de las más descuidadas de los púlpitos cristianos. Ahora no estoy aquí para criticar a ningún predicador, solamente quiero arrojar un poquito de luz sobre la pregunta. Quiero responderte a una de esa ¿cómo? ¿Cómo Dios hace las cosas? Si tú se lo permites a través de esta pequeña enseñanza, puede cambiar completamente tu vida. El giro que lleva, la dirección que lleva, puede cambiarla en esta ocasión, si tú entiendes esta pregunta. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Primero, cuando voy a poner unos ejemplos. Cuando tú quieres llevar a cabo una obra, tú siempre piensas en tus recursos, recurres a lo que tienes. Y lo primero que viene en la mayoría de las cosas para responder la pregunta al cómo, esta es la pregunta que vamos a responder. La primero en lo que piensas es, ¿qué es de lo que dispongo? ¿De qué recursos dispongo yo para hacer lo que quiero? Naturalmente, lo primero que nosotros pensamos es en el recurso más común, pensamos en términos de dinero. Si tenemos dinero, entonces pensamos que lo podemos realizar. Bueno, así hay muchas personas que piensan que pueden hacer lo que quieren siempre y cuando tengan dinero. Bueno, otras personas recurren a la parte intelectual de su ser para responder la pregunta ¿cómo? Entonces piensan y piensan y piensan. Yo aquí voy a poner un pequeño cerebro, tal vez no se parezca en lo más mínimo al suyo, pero es nada más para que tengan la idea. ¿Sí? Hay personas más intelectuales que en lugar de pensar en términos de dinero, piensan en términos de que debe haber una solución práctica que surja del ejercicio de sus pensamientos y entonces la persona puede encontrar una respuesta al cómo lo resuelvo, cómo lo hago. Otras personas lo que hacen es que recurren a sus fuerzas. No lo pueden arreglar con dinero, no son muy dados a pensar, pero sí les gusta aplicar fuerza a las cosas que hacen. Entonces, digamos que la persona piensa en términos de fuerza, en términos de poder. Esa persona está pensando que algún esfuerzo físico o algo parecido es suficiente para realizar el cómo. En este caso sería, para poder realizar lo que quiero, lo que necesito es simplemente aplicarle más fuerzas. Otras personas que no tienen dinero, que no les gusta pensar o que no tienen la fuerza suficiente para realizar, entonces proceden a utilizar algo que a muchos les funciona muy bien. Piensan en términos de contactos. Dicen, bueno, voy a ver, para lo que yo quiero realizar, para mi tarea, debe de existir algún tipo de contacto. Y piensan en sus amistades, sus familias, sus amigos, sus conocidos, y dicen, ellos deben de tener la solución. Así que piensan en términos de contacto. Bueno, he aquí algunas de las cosas que nosotros hacemos para poder responder al cómo hago esto, cómo lo realizo. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra sobre cómo hace las cosas? La mayoría no lo podemos negar. Recurrimos a una de estas cuatro cosas, aunque quiero decirle que hay personas que recurren a otras cosas que no aparecen aquí, las cuales no voy a mencionar. No estoy siendo muy estricto en mi definición porque cada uno de nosotros tenemos modos para hacer las cosas. Y está bien
siempre y cuando no sea algo indebido o algo malo. Pero ¿cómo hace Dios las cosas? Empecé así la pregunta. La manera en que Dios hace las cosas tiene mucho que ver con nosotros, que hemos decidido seguir a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. A Él le interesan los aspectos de la vida, del diario vivir, lo cotidiano. Él está interesado en ayudarte a progresar en todos los aspectos de tu vida. Dice la Escritura que Dios quiere que prosperes en todos los aspectos de tu vida. Esto no es malo. No es el propósito más elevado de Dios. El propósito más elevado de Dios tiene que ver con hacer su voluntad en tu vida. Pero Él no está opuesto ni se niega a prosperar a las personas en las cosas de aquí. Bueno, muchas veces te encontrarás con una dificultad. ¿Cómo respondo esta pregunta? ¿Cómo lo voy a hacer? A veces la situación que estás viviendo o la circunstancia que estás viviendo, no hay forma de resolverla con ninguna de estas cuatro cosas, ni con alguna solución ingeniosa que se te pueda ocurrir. De hecho, te sientes en un callejón sin salida. No logras ver una solución práctica ni adecuada para lo que estás viviendo. Entonces, la pregunta se hace todavía más enfática. ¿Cómo será esto? ¿Cómo puedo yo resolver el problema? Y entonces recurres a Dios. Debería ser lo primero que debiéramos hacer. Antes de recurrir a cualquiera de estas cosas, deberíamos de recurrir a Dios. Máximo diciéndonos que confiamos en Él como el Señor de nuestra vida. O sea que le permitimos que Él entre a cualquier aspecto de nuestra vida. Pero en la práctica no somos así. Lamentablemente, a veces las soluciones que Dios ofrece en su palabra son las últimas a las que recurrimos. Y debe de ser a la inversa. El primer lugar a donde debemos de recurrir para responder el cómo voy a hacer esto, debe de ser Dios. Bueno, mientras yo meditaba en este pequeño estudio, que espero que te sirva, meditaba un poquito en los personajes que hicieron esta pregunta a Dios. No hay muchos, porque tal como la pregunta así solamente la hizo una persona. Sí, muchos de ellos se preguntaban se preguntaban a sí mismos cómo Dios resolvería la situación en la que estaban. Pero solamente una persona, y fue mujer, hizo la pregunta tal cual. Bueno, nosotros la conocemos muy bien. Fue la Virgen María. Esta, cuando era joven, dice la Escritura que se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Lo cita el Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, en el versículo 34, el evangelista dice lo siguiente, que se le apareció y le habló a María diciéndole que iba a dar a luz un hijo. Previo a eso, naturalmente María se sorprendió de ver un ángel y que le diese una razón completamente ilógica para su condición. El ángel estaba diciendo que iba a concebir en un estado de virginidad. ¿Cómo podía ser eso posible? Se hace la pregunta en el versículo 23. Con toda sencillez y con toda humildad, María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Es que estamos hablando de la lógica más elemental. Se pregunta, ¿cómo será esto ya que yo no conozco varón? Ella aún no había tenido intimidad con su esposo, José. Estaba desposado en un estado prácticamente de prometida para él. Pero no había tenido la unión conyugal, aún no se habían conocido físicamente, así que la pregunta de María era completamente lógica. No es una pregunta de duda, es una pregunta lógica en la cual ella quiere saber cómo puede acontecer algo así a una mujer que no ha tenido intimidad con su marido. La respuesta que Dios le da, la maravillosa respuesta que Dios le da, se aplica en todos los tratos de Dios para con los hombres.
porque el Señor no necesita de ninguno de estos medios que tú y yo necesitamos para hacer las cosas. Él puede emplear estas cosas, sin embargo, Él no las necesita para hacer las cosas. Lo que Él necesita es una sola. Y lo podemos ver en este magnífico relato que nos pone Lucas y que se aplica también a los renglones de la vida de sus hijos. Ella le preguntó lo que muchas veces tú y yo nos preguntamos: ¿cómo será esto? ¿Cómo se puede realizar algo que, viéndolo de cualquier ángulo, no lo puedo solucionar con mis contactos? No hay una explicación intelectual que resuelva el dilema en el que me encuentro. Mi dinero no lo resuelve. Mis fuerzas son insuficientes. Entonces Dios da la respuesta. De hecho, no es que la dé en ese momento. La respuesta sigue siendo la misma, porque Dios nada más ocupa una cosa. Perdón, no es una cosa. Dios hace las cosas a través de una persona. Vaya conmigo, por favor. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios no da respuestas simples. Él da la respuesta y punto. El Señor en este pasaje está diciendo: vendrá el Espíritu Santo sobre ti. Esa es la explicación de Dios a cómo hace las cosas. El Señor envía su Espíritu para hacer lo que Él quiere, para poder ejecutar cualquier cosa que Él ha planeado, que Él ha anticipado, que ha previsto hacer. Él envía a su Espíritu. Y envió justamente al Espíritu Santo para poder generar la vida en el vientre de María, para crear a su Hijo en el vientre. No ocupaba de nada más. Mientras que tú y yo obviamente tenemos que recurrir a las cosas que tenemos. Te repito lo que dije al principio. No está mal que recurramos, que echemos manos de los recursos que tenemos. Para eso son. Sin embargo, hay cosas que tus recursos jamás van a poder resolver. Te vas a encontrar en situaciones de vida en las que, por muchos contactos que tengas, te vas a quedar sin luz. Por mucho dinero que tengas, el dinero no va a ser suficiente para arreglar el problema. Por muy inteligente que te sientas o realmente seas, hay límites para el conocimiento y para cualquier habilidad intelectual que tengas. Hay cosas que simple y sencillamente no encajan con los pensamientos que tienes y no te lo van a resolver. Y ni se diga las fuerzas. Y mucho menos si la fuerza es bruta, o el que la usa. De cualquier forma, hay situaciones de vida que no puedes resolver tú. Y Dios lo que hace es que envía a su Espíritu. Esta es una gran verdad que encontramos en la Escritura. Se repite en muchos pasajes de la Escritura, que Dios envía a su Espíritu para que Él responda a la pregunta: ¿cómo será esto? La respuesta tal vez no te parezca práctica a ti. Sin embargo, esa es la que emplea Dios para hacer su obra en este mundo. Envía al Espíritu. Alguien llamó correctamente, es verdad, sin restarle ninguna atribución, porque no solamente hace eso, hace más cosas, pero el Espíritu Santo lo llamó el poder ejecutivo de la deidad. Él ejecuta las órdenes del Padre y lo podemos ver en Génesis 1. Él estaba allí antes de que Dios creara todas las cosas y que todas las cosas se ordenaran a la palabra de su poder. El Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, preparándolo como empolla una gallina sus huevos. Así estaba el Espíritu Santo sobre la tierra, listo para hacer la creación. El Dios, eso es lo que puede hacer en tu vida.
Ahora, hay un pasaje que a mí me revela mucho sobre esta verdad. Yo puedo dibujar las cosas humanas de las que estoy hablando, pero no puedo dibujar de ninguna forma la obra del Espíritu Santo y no lo voy a hacer. Pero voy a tratar de describirla con unas cuantas palabras. En el Evangelio de Juan, por favor acompáñeme, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En esta descripción de Jesús acerca de la obra del Espíritu Santo, Él dice que cuando venga el Espíritu, y eso es cuando el Espíritu viene a una persona, el Espíritu le guía a esa persona a toda la verdad. Sabemos que Jesús es la verdad, ¿sí? La verdad máxima, la verdad que el hombre necesita saber para que su salvación se logre. La verdad que nosotros necesitamos saber para tener comunión con Dios. La verdad que necesitamos saber para que nuestros pecados sean perdonados. La verdad que necesitamos saber para restaurar al hombre al estado en que Dios lo quiere. Sabemos eso. Pero hay verdades que Jesús aún no había dicho a los discípulos que conciernen a la vida de las personas, a la vida de los hijos de Dios, que quiere reparar. No son cosas que van a aparecer en la Biblia así explícitamente, por lo cual Dios envía al Espíritu Santo para guiar a esa persona a saber cómo puede hacer las cosas, desde cómo sanar sus problemas emocionales hasta cómo resolver sus conflictos de pareja o familiares. El Espíritu Santo fue enviado para responder la pregunta ¿cómo? ¿Cómo le hago en esta situación de la que ya no sé salir? No encuentro la puerta a este problema que tal vez me vino por las circunstancias o yo mismo me lo generé. El Espíritu conoce la verdad. ¿Cuál verdad? La necesaria, la que tú ocupas para poder vivir como Dios quiere. Por eso Jesús no podía responder todas las preguntas que los discípulos tenían acerca de cómo le iban a hacer en el futuro. No era necesario. Por eso el Espíritu Santo fue enviado, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu sabe cómo guiar a las personas dóciles, a quienes permiten que lo haga. El Espíritu Santo los lleva a lo que deban de decidir, el camino que deben escoger, el que deben de andar, para que ellos puedan cumplidamente vivir la vida que Dios quiere para ellos. Es imposible que usted y yo podamos vivir la vida de Dios ignorando la obra del Espíritu de Dios. Necesitamos conocer más acerca de lo que hace el Espíritu en la vida de una persona. Y esto, lo que yo le estoy mostrando, es solamente una pequeña punta de una gran verdad muy profunda. Es una realidad que aparece en la Escritura de gran bendición, pero no crea que con esta pequeña explicación es suficiente. Creo que usted necesita adentrarse más en conocer la obra del Espíritu Santo en su propia relación con Dios. Puede ver que en el versículo anterior a este, el 12, Jesús les dice: pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y entonces dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estoy seguro que Jesús tiene aún muchas cosas que decirle a usted, que no se las va a decir a alguien en particular. El Espíritu Santo ocupará el medio y la persona adecuada para que se lo haga saber. O a lo mejor no va a ocupar persona. Él directamente a través de la palabra lo va a guiar, o en sus pensamientos va a introducir la verdad vital, la verdad clave, lo que usted necesita. El medio no importa, lo que importa es quién lo hace.
Y el Espíritu Santo, si usted se lo permite, si usted le dice, Señor, yo soy materia dispuesta, si usted se rinde, si usted se dispone de corazón y le dice, Señor, úsame a mí, guíame a la verdad, estoy seguro que el Espíritu le va a guiar a usted a la verdad que necesita saber. Pero no ignore el significado de guiar. El Espíritu Santo nunca le va a empujar. Lo que Él le guía es una dirección solamente a las personas que aceptan humilde y mansamente esa dirección. Él nunca le va a atropellar. Él no le va a imponer un estilo de vida. La palabra guiar se define como el acompañarle de lado a su lado, estando en una relación cercana e íntima, y por medio de ella lo va a conducir. Él no se impone jamás. El Espíritu Santo no hace ese tipo de función. Por eso yo estoy en desacuerdo que la verdad se imponga. Estoy completamente en contra. La verdad no se impone, la verdad se imparte. El Espíritu Santo imparte lo que es de Dios y el hombre escoge libremente, sin presión, si quiere seguir o no a Dios. Claro, hay algunos predicadores que son bastante intensos y sienten que uno lo están empujando a tomar una decisión. El Espíritu Santo no obra de esa manera. El Espíritu Santo simplemente le va a conducir y usted va a saber que es Dios. Primero, porque no contradice lo que está aquí. Y segundo, tampoco ofende ni transgrede la conciencia que usted tiene del bien y del mal. Y tercero, usted sabe en el interior de su corazón que el Espíritu es el Espíritu Santo porque lo está llevando a tener una relación más íntima con Dios. La guía del Espíritu Santo es quizá la herramienta más poderosa que existe de cambio. El Espíritu Santo es el que responde a las grandes preguntas de cómo se hará esto. Si pudo concebir en el vientre de una mujer que no tenía relación aún con un varón, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? Si el Espíritu Santo ha creado todo lo que usted ve en lo natural, es la obra del Espíritu Santo lo que usted ve cuando abre los ojos y ve el cielo. Es la obra del Espíritu Santo cuando usted está frente a una cascada, a una montaña, a un cerro, un desierto, donde quiera que usted se encuentre. Esa es la obra del Espíritu Santo. Su firma se ve en toda la naturaleza. Todo lo creado fue ordenado por el poder de Dios a través del Espíritu de Dios. Así que puede hacer cualquier cosa con usted. Cualquier buena cosa en su vida, si usted le permite que le guíe, usted puede llegar a puntos de su vida muy satisfactorios, benéficos para otras personas y muy sanador. Se lo dice a alguien que desde muy joven ha tenido problemas emocionales. Si yo le pudiera contar testimonio de mi vida de la manera que quisiera, o sea, bien profunda, entendería el por qué afirmo esta gran verdad. El Espíritu Santo le puede guiar a donde hombre alguno no le puede guiar. Ni el mejor ni más preparado psicólogo ni psiquiatra. El Espíritu Santo sí sabe lo que usted necesita y se lo está en este momento perdiendo. Quiero terminar con este versículo. Romanos 8:11. Tengo que ser justo con este breve estudio. Es nada más una pequeña porción. Hablar de la persona del Espíritu Santo se necesita mucho más tiempo. Yo nada más he reservado este breve momento para invitarle a que usted cultive en su relación con Dios una actitud de mansedumbre. Una actitud en la cual Dios pueda ver en usted la persona que Él puede guiar.
Romanos 8:11 dice la palabra de Dios ahí: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo no solamente dio vida y cuerpo a Jesús en el vientre de María, una mujer virgen, sino que aparte le levantó de los muertos cuando él estuvo muerto 3 días. Lo levantó. El mismo Espíritu que le dio vida para nacer es el mismo que le dio vida después de morir. El Espíritu Santo es la forma, es el medio que Dios emplea, su propia persona, para responder a la pregunta: ¿y cómo será esto? Él va a enviar su Espíritu para hacerlo.